Ángela. Ángela. Me flipa. La he hecho para ti. Subiendo, favorito. Porque no tengo otro. Bueno. Solo te falta darle un nieto. Bueno, estáis muy bien como estáis. En realidad nos llamaron el día anterior porque nosotras estábamos en Murcia. Nos dijeron que, bueno, que el jurado terminaría como de valorar, nos dijeron que sobre 3 y 4 y ya nos habían avisado de que teníamos el feroz, que era el de la crítica. Entonces sabíamos que teníamos que ir, pero no sabíamos muy bien si iba a haber más premios o no, o qué. Y yo recuerdo que me llamaron de la productora y dijeron, empezad a hacer las maletas porque claro, de Murcia a Málaga son casi 5 horas de coche, es que no estamos en Madrid y Barcelona, es que la periferia es la periferia muy, o sea, a nuestro pesar, pero muy periférico todavía. Y yo recuerdo estar en casa sola esperando y diciendo, bueno, alguien me llamará en algún momento y si no me llaman, pues vamos igual a recoger el del feroz. Y me llamó la productora y ya me dio el notición de La Biznaga y los dos, mejor actor, mejor actriz. Y fue o sea, yo, bueno, me levanté del sofá gritando porque a mí eran los 3 premios que más ilusión me podían hacer. O sea, el mejor película que recae en el trabajo de todo el mundo que ha trabajado en la película. Y luego me hacía muchísima ilusión el reconocimiento de Miriam y de Álvaro, que han trabajado muchísimo y muy bien. Y esos premios al final eran tan compartidos que, no sé, muy felices. Y luego yendo en coche hacia allá, que eran las 11:30 de la noche, me volvieron a llamar y me dijeron, ha caído el del público. Entonces ya fue como, bueno, no me lo puedo creer. Y luego también el de ASECAM, que el de la Asociación de Escritores. Sí, no sé, es que el arranque ha sido tremendo, no podíamos esperar nada así, ni aunque se nos hubiese ido la cabeza proyectando sueños, era imposible. ¿Por qué? Porque eso no os hace ninguna falta. ¿Qué pasa? Porque estoy embarazada. El germen del corto sí que está enraizado en un momento real de Miriam, de mi hermana Miriam Garlo, la actriz protagonista, en el que ella empezó a plantearse ser madre. Entonces, ella me compartió los miedos, las inquietudes que le sobrevenían cuando se pensaba como una madre sorda en un mundo oyente. Y de esas conversaciones nació el corto. Pero lo que pasó fue que cuando terminamos el último día de rodaje, por un lado, yo me quedé con ganas de seguir trabajando con Miriam. Yo había dirigido Miriam en teatro, porque Miriam es actriz profesional y ella la había dirigido en teatro, pero fue a raíz de ese rodaje que yo como que descubrí el placer que me daba ver a Miriam por cámara y ponerle la cámara y verle esos planos de escucha, que no son de escucha, son de mirada, en su caso, porque en el caso de las personas sordas los oídos son los ojos, por eso hay tantos planos de Miriam mirando, porque está recogiendo toda la información a través de la mirada. Por un lado me quedé con muchas ganas de seguir trabajando con ella y por otro lado me supo muy poco. El personaje de Ángela se quedó sobrevolándome. Me entraron muchas ganas de ver qué pasaba si todos esos miedos se materializaban en la realidad. Así que ese fue. Y para el largo lo que sí pasó fue que yo me despegué por completo de la vivencia de Miriam, de la vida de Miriam. Miriam no ha sido madre, no ha dado a luz. Entonces ahí sí que inicié una fase de investigación donde hice entrevistas a madres sordas para que me contasen, me compartiesen sus experiencias durante el embarazo, el parto, la crianza, y así empecé a hacer la estructura del guión. No te preocupes, vas a estar intentando. Ya tengo que interpretar, no me puedo ir. Mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? Pues Álvaro, le hicimos una prueba, no vimos a ningún actor más, fue el único. Hicimos una prueba aquí en Madrid, vinimos Miriam y yo de Murcia y pasamos una tarde juntos. O sea, primero estuve yo hablando con Álvaro, estuvimos hablando, contándonos la vida, tomando un café, luego vino Miriam, seguimos los 3 hablando y luego pasamos la tarde haciendo, yo les iba dando premisas para improvisar, para imaginar
empezar como a construir, aunque fuese de una manera muy incipiente, ese vínculo. Entonces improvisamos, pues por ejemplo, el día siguiente, la mañana siguiente a la primera noche que pasaron juntos, como se conocieron. Entonces Álvaro tenía que pasar por lo que Héctor probablemente iba a pasar. O sea, Álvaro tenía que pasar por cómo me comunico con Miriam. Nos llevábamos unos auriculares de vacío, y Miriam en un momento se los puso a él para que sintiese lo que era ser sorda, unos audífonos también para que él escuchase cómo se escucha por los audífonos. Y luego sí que también le habíamos mandado unas separatas a Álvaro y también hicimos algunas de las secuencias de la película, y Álvaro ya vino con signos. Álvaro es que desde el primer momento entró con un compromiso tremendo y ya signó en esas secuencias. Y nada, cuando terminamos esa tarde, yo recuerdo que le dije a Álvaro, bueno Álvaro, ahora que ya nos conoces, piénsatelo. Y me dijo él, Eva, yo no tengo nada que pensar, yo ya quiero ser parte de esto. Y cuando Álvaro se fue, Miriam y yo nos cogimos de las manos y dijimos, sí. Y fue la mejor decisión que pudimos tomar, porque Álvaro luego ha estado un año entero aprendiendo lengua de signos, entrando en contacto con la comunidad sorda. Hemos hecho encuentros, Álvaro, Miriam y yo, puntuales de un fin de semana aquí, para seguir construyendo ese vínculo, improvisando todo lo que no se ve en la película, pero que era material para ellos, para construir esa química, que al final la química es mucha escucha y mucha estar la una con el otro. Entonces ha sido un proceso que creo que hemos disfrutado, yo he disfrutado muchísimo con ellos dos y creo que ellos dos también. La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? Todas las decisiones sobre el sonido como recurso narrativo fueron a las que más tiempo dediqué, las más difíciles de encontrar finalmente, y las que me dieron más trabajo, porque esta película, por la naturaleza de lo que cuenta, era una película que se prestaba mucho a hacer grandes efectos. Podía ser muy efectista con el tema del sonido. Por ejemplo, me sugerían esto que ya hicimos en el corto, de entrar y salir de la perspectiva del punto de vista de Ángela a través del sonido, pero a mí eso ni me interesaba ni me gustaba por varias razones. Primero, porque en el largo creía que se iba a agotar muy rápido ese recurso, pero es que además me parecía que podía ser algo maniqueo y no me apetecía, porque a mí como público no me suele gustar cuando veo tan clara la decisión de la directora de ahora te voy a emocionar, ahora voy a hacer que llores. Entonces quería de alguna manera no caer en eso, que es algo también muy curioso y muy interesante, porque yo creo que como directoras y directores siempre queremos que el público se emocione, pero la cuestión es encontrar cómo hacerlo para no sujetarlo y no llevarlo tan de la mano, sino darle libertad para hacer el viaje. Y al final lo que surgió es esta estructura sonora en la que estamos cerca de Ángela, pero solo en una parte de la película, que no quiero hacer spoilers, pero en una parte de la película entramos dentro de ella. De todas formas, sí que hay toda una construcción también sonora de, por ejemplo, cómo se escucha en la comunidad sorda, cómo Ángela empieza y al principio tiene que usar muy poco la voz y cada vez se ve obligada a usar más la voz, cómo Héctor empieza hablando en susurros y poco a poco cada vez Héctor se convierte en una persona cada vez más sonora, un personaje más sonoro, hasta que lo último que hace Héctor, no sé si te acuerdas porque la viste hace mucho, pero es algo como muy simbólico. O sea, el sonido está muy tocado, pero con una sensación, yo creo, como también de realismo, de un sonido como muy naturalista, hasta ese momento en el que cambia y entramos dentro de Ángela. ¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda, pero me has elegido a mí y yo soy oyente. Pues esa escena también en guión le di 1000 vueltas, hice 1000 versiones de esa discusión. Me vi, yo no sé, los fragmentos de películas con discusiones que yo recordaba que tenía ahí, me vi muchísimos. Y cuando llegamos a ensayar esa secuencia, yo les dije,
lo que tengamos que cambiar lo cambiamos, porque eso lo hicimos en otras secuencias, de si hay algo que no estéis cómodos lo vamos cambiando, y yo recuerdo que la ensayábamos y les decía, pero cambiamos algo, y me decían, no, es que está todo, los puntos y la coma están, que a mí me daba mucha satisfacción como guionista, porque era como, qué gusto que no haya que... Entonces era algo que no se... Lo ensayamos y no se agotaba. A mí me daba miedo porque decía, paremos ya, porque no quiero que perdáis, o sea, que al final se convierta en algo que ya habéis hecho tantas veces que la emoción ya no fluya. Y llegaban siempre, me decían, no, es que está muy viva. Al final, claro, durante toda la película los personajes van como aguantando, quedándose para sí mismos, no diciendo lo no dicho, hasta que ahí todo estalla. Entonces ahí dejaron... Pues ellos me pedían ensayarla también, además, pero durante el rodaje, o sea, la dejamos para el final, para los últimos días, era la idea, pero durante el rodaje, en huequecitos que teníamos, me decían, vamos a ensayar la discusión. Y yo decía, vamos a ensayar la discusión otra vez, pero cuidado que no se quede esto, que no se... que no quiero que lleguemos, que se convierta en algo rígido o algo que ya está como pautado. Y luego el día del rodaje de esa escena lo disfrutamos muchísimo. Está todo el equipo muy cuidándoles, muy a favor de ellos dos, y sí, a mí también es una escena que me gusta mucho. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Pues eso fue, para mí era una condición sine qua non para hacer la película, o sea, tenía que ser accesible para todos los públicos. Entonces desde el principio yo lo planteé así. Hubo muchas conversaciones sobre este tema, sobre que si íbamos a perder a público en sala, a público oyente, y era como, es que da igual, o sea, si esta película no tiene subtítulos, para mí es un fracaso, no... Entonces sí que hubo también muchas conversaciones sobre cómo hacerlos, que si los poníamos abajo en una barra negra, yo decía, no, integrados en la imagen, es que es así, forman parte de la película. Era fundamental, y claro, y ese miedo que había desde distribución, producción, a veces pues que el público oyente se va a cansar, y era como, bueno, primero, para una vez que sea el público oyente el que hace el sobreesfuerzo o el esfuerzo, y segundo, no va a pasar, porque es que muchas veces confiamos muy poquito en los públicos, y los públicos están también deseando que les des un poquito más y tengan que poner un poco más de su parte, yo creo. Y de hecho todavía no se ha estrenado, pero con todos los pases que hemos tenido, nadie jamás se ha quejado de es que tengo que leer mucho. Y era fundamental, porque las películas españolas no se subtitulan, las rodadas en castellano no se subtitulan, entonces las personas sordas tienen que pasar mucho tiempo para verlas. Miriam es actriz y es lo que ella siempre dice, te lo dirá ella ahora, pero tiene que esperar casi 2 años para verla, y entonces va siempre a la zaga del resto de compañeras actrices y actores. No lo sé porque tampoco estaba preparada para todo lo que ha pasado y lo estás viviendo. Al final, no sé, es vivirlo, y al final está pasando. Si está pasando, pues hay que vivirlo y ya está. No tengo ni idea. Intento en ese sentido. El previo a esto fue la postproducción, luego antes el rodaje, o sea, son momentos tan intensos y de tanto trabajo que estás en el aquí y ahora y no te da tiempo a estar proyectando. Y ahora esta promoción es tan intensa que tampoco me da tiempo a estar proyectando, con lo cual es como, bueno, ya está, lo que tenga, o sea, yo lo que quiero, mi sueño con esta película era que llegase al público y que el público la viese y que conectase con estos personajes y que se emocionase con ellos, y eso a ver si pasa, y lo que venga pues será regalado y aquí estaremos para recogerlo.